Bueno, vimos qué son los mecanismos de control constitucional. ¿Qué son los mecanismos de control constitucional? ¿Ya se les olvidó? No les di el concepto, pero sí se los expliqué. Hasta les hablé de ya tres. Los tres, ¿no? Ajá. Es el juicio de amparo. Sí. Acciones de inconstitucionalidad. Y controversias constitucionales. Correcto, sí. Decíamos que los mecanismos de control constitucional van a ser los procesos o procedimientos, ¿verdad? A través de los cuales voy a defender, ¿verdad?, los derechos humanos plasmados en la Constitución como en los tratados internacionales. Incluso les expliqué la diferencia entre uno y otro. El amparo lo podemos promover los gobernados, ¿sí?, ya sea personas físicas o morales, pero nosotros podemos promover una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. ¿No? ¿Por qué? Es correcto, pero ¿por qué no podemos? Porque no la puede promover el gobernado sin un órgano político. A ver, busquen su artículo 105 constitucional. Ahí nos dice en forma expresa quiénes pueden promover las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y vamos a llegar a la conclusión de que el gobernado, sea persona física o moral, no puede proponer una acción de inconstitucionalidad. ¿Quiénes pudieran en su caso promover una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional? No te compliques, busca el artículo 105 y ahí está la respuesta. A ver, la fracción primera nos habla de controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre A, la federación y una entidad federativa; B, la federación y un municipio; C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso la comisión permanente; D, una entidad federativa y otra; E, se deroga; y G, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos y disposiciones generales; J, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos, disposiciones generales. Hasta ahí. Entonces, ya quedó claro, no lo puede promover el gobernado, ¿verdad? Tiene que ser forzosamente un ente público. ¿Por qué dos? Puede ser un municipio, puede ser la federación, puede ser una entidad federativa. Y les puse el ejemplo de la ley contra la delincuencia organizada. Actualmente, el único órgano facultado constitucionalmente para normar en materia de delincuencia organizada es el Congreso de la Unión. Fundamento, artículo 70. Ahí lo analizamos hace rato, ¿no? 73, fracción 21, creo que inciso A, ¿no? Solo el Congreso de la Unión puede normar en materia de delincuencia organizada, y para eso existe una ley federal contra la delincuencia organizada. Pero se le ocurre a la Ciudad de México expedir su ley contra la delincuencia organizada para la Ciudad de México. Surge un conflicto, ¿verdad?, entre la Federación, Congreso de la Unión, y el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso de la Unión es promover una controversia constitucional, porque considera que se está invadiendo su esfera de competencia. ¿Y quién va a resolver? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de este mecanismo de control constitucional que recibe el nombre de controversias constitucionales. Vamos a verlos con mayor detenimiento más adelante. Recuerden que
Solo lo que les di la clase anterior fue como una introducción, ¿no? Y más que nada para que me entendieran por qué se dice que el amparo es un mecanismo de control constitucional, porque forma parte de esos procesos o procedimientos. ¿Y por qué procesos o procedimientos? Porque va a haber casos en los que propiamente lo que se ventila es un proceso o juicio. Por ejemplo, hasta vimos la diferencia entre la naturaleza jurídica del amparo indirecto y el amparo directo. Y dijimos que tratándose de amparo indirecto, por su naturaleza jurídica, se considera un juicio o un proceso. ¿Por qué? Porque cumple con todas las etapas, ¿verdad?, propias de un proceso o juicio. Hay una demanda, hay una contestación, un acto equivalente que se llama informe justificado, puedo ofrecer, ¿verdad?, desahogar pruebas, hay una audiencia, me permiten formular alegatos, se emite una sentencia y contra ella puedo interponer recursos. Entonces, por su naturaleza jurídica se le considera un proceso o juicio, ¿no? Más sin embargo, hablando del amparo directo, como no se cumplen con todas esas etapas procedimentales, no se le considera, ¿verdad?, un proceso o juicio, porque ya no puedo ofrecer pruebas, ¿verdad? Dijimos, lo que va a hacer, en su caso, la autoridad responsable, una vez que se presente la demanda de amparo, es formar un cuadernillo, le da vista a las partes para que en su caso hagan manifestaciones que consideren pertinentes, puede incluso promover lo que se llama el amparo adhesivo o formular simplemente alegatos y se turna para resolución. Entonces, ¿dónde están todas las etapas propias del juicio? No las hay. Por eso es que nos dicen que más bien estamos en presencia de un recurso extraordinario, para distinguirlo, ¿verdad?, de los recursos ordinarios, como pudiera ser la apelación, la revocación, ¿sí?, donde tampoco tengo la oportunidad de ofrecer pruebas diversas a las que obra en el juicio natural, ¿no? Bueno, estoy haciendo un recordatorio de todo lo que estuvimos analizando en la sesión anterior. ¿Qué otra cosa vimos? A ver.